Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día genial. Estoy muy emocionado de teneros aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa muchísimo, algo que me habéis preguntado un montón de veces y que, la verdad, me apetecía mucho abordar. Vamos a hablar de Burak y Neslihan. Sí, esos dos. Durante mucho tiempo las redes sociales, los foros de discusión, incluso mis propios mensajes directos, se han llenado de preguntas sobre qué es lo que realmente pasa entre ellos, si hay algo más que una simple amistad, si hay tensión, si hay admiración. En fin, un sinfín de especulaciones. Y hoy por fin, voy a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema. Antes de que empecemos, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del espectáculo, las relaciones entre celebridades y todo lo que se cuece detrás de las cámaras, os invito a que os suscribáis a mi canal. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Además, me ayudaríais un montón a seguir creando contenido que os guste. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan. ¿Dónde empezar? Para entender la relación entre ellos, creo que es fundamental entender el contexto. Ambos son figuras públicas, ambos han trabajado juntos en varios proyectos, ambos se han visto sometidos a la presión mediática y, lo más importante, ambos son seres humanos con sus propias emociones y complejidades. Lo primero que quiero desmitificar es la idea de que siempre tiene que haber algo más allá de la amistad entre un hombre y una mujer. Es una idea muy arraigada en nuestra sociedad, lo sé, pero creo que es importante romper con ella. Burak y Neslihan, por lo que he podido observar y por lo que me han contado fuentes cercanas, tienen una relación de amistad sólida, basada en el respeto mutuo y en la admiración profesional. Es cierto que a veces desde fuera podemos percibir cierta química, cierta complicidad. Y eso es normal. Cuando dos personas trabajan juntas durante mucho tiempo, cuando comparten experiencias intensas, es natural que se cree un vínculo especial. Pero ese vínculo no necesariamente tiene que ser romántico. He hablado con gente que ha trabajado con ellos en el set de grabación y todos coinciden en lo mismo. Burak y Neslihan se llevan muy bien, se ayudan mutuamente, se dan consejos, se ríen juntos. Son compañeros de trabajo que se respetan y se aprecian. No hay tensiones, no hay celos, no hay secretos. Ahora bien, eso no significa que no haya matices. Burak, por ejemplo, siempre ha mostrado una gran admiración por el talento de Neslihan. La considera una de las mejores actrices de su generación y no tiene miedo de decirlo públicamente. Neslihan, por su parte, valora mucho la profesionalidad y el sentido del humor de Burak. Dice que es un gran compañero y que siempre la hace reír. Pero más allá de la admiración profesional, creo que también hay una conexión a nivel personal. Ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas y creo que han encontrado en el otro un apoyo importante. Se entienden, se comprenden y se dan fuerza mutuamente. También es importante tener en cuenta el contexto mediático. Burak y Neslihan son conscientes de que su relación está bajo el escrutinio público y eso puede ser muy difícil de manejar. Saben que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra puede ser interpretada de mil maneras diferentes. Por eso creo que son muy cuidadosos con la forma en que se relacionan en público. No estoy diciendo que escondan algo, simplemente digo que son conscientes de que su relación es objeto de interés y que prefieren mantener cierta privacidad. Y eso es completamente comprensible. Al final, todos tenemos derecho a nuestra intimidad, especialmente cuando estamos bajo la lupa constante de los medios. Otra cosa que me parece importante destacar es que tanto Burak como Neslihan tienen sus propias vidas personales. Ambos han tenido relaciones sentimentales en el pasado y ambos tienen sus propias prioridades. No creo que estén buscando activamente una relación romántica entre ellos. Por supuesto, el futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Quizás en algún momento sus sentimientos evolucionen y decidan dar un paso más en su relación. Pero por ahora, creo que es importante respetar su amistad y no presionarlos para que sean algo que no son. Creo que a veces nos obsesionamos demasiado con las relaciones románticas y nos olvidamos de que la amistad también es una forma de amor muy valiosa. Burak y Neslihan tienen una amistad sólida, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Y eso es algo que deberíamos celebrar, en lugar de cuestionar constantemente. Además, debemos recordar que son personas con sentimientos.
Imaginaos la presión que deben sentir al ver constantemente rumores y especulaciones sobre su vida privada. Es importante ser respetuosos y empáticos. No debemos olvidar que detrás de las cámaras y de los flashes, hay seres humanos con sus propias emociones y vulnerabilidades. Entonces, ¿qué siente realmente Burak por Neslihan? Creo que siente un profundo respeto, una gran admiración y un cariño sincero. La valora como profesional y como persona. La considera una amiga importante y confía en ella. Y eso, en mi opinión, es mucho más valioso que cualquier romance fugaz. ¿Y qué siente Neslihan por Burak? Pues creo que siente lo mismo. Lo admira como actor, lo valora como compañero y lo aprecia como amigo. Confía en él y se siente cómoda a su lado. Y eso, repito, es algo que deberíamos celebrar. En resumen, Burak y Neslihan tienen una amistad sólida y valiosa. Se respetan, se admiran, se apoyan y se quieren. No hay tensiones, no hay secretos y no hay presión. Son dos personas que han encontrado en el otro un compañero de camino, y que se ayudan mutuamente a crecer. Y eso, en un mundo tan competitivo y superficial como el del espectáculo, es algo realmente especial. Bien, eso es todo lo que tengo que decir sobre Burak y Neslihan. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor su relación y a desmitificar algunas ideas preconcebidas. Recordad que la amistad también es una forma de amor y que debemos respetarla y valorarla. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que es posible la amistad entre un hombre y una mujer? ¿Alguna vez habéis tenido una experiencia similar? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y por supuesto, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco profundizando en la relación Burak-Neslihan, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Para realmente entender la dinámica entre Burak y Neslihan, necesitamos ir más allá de las especulaciones superficiales y analizar algunos aspectos clave. En primer lugar, es crucial reconocer el impacto que tiene el mundo del espectáculo en las relaciones personales. La fama, la presión constante de los medios, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede afectar profundamente la manera en que las personas se relacionan entre sí. En el caso de Burak y Neslihan, ambos han experimentado el lado oscuro de la fama. Han sido objeto de rumores infundados, han visto cómo sus vidas personales eran diseccionadas y analizadas hasta el más mínimo detalle, y han tenido que lidiar con la envidia y la competencia que a menudo existen en la industria. Es lógico que en este contexto, hayan buscado refugio y apoyo en personas que entienden lo que están pasando. Y ahí es donde entra en juego la importancia de su amistad. Burak y Neslihan se han convertido en confidentes, en compañeros de viaje que se ayudan mutuamente a navegar por las turbulentas aguas del espectáculo. Se entienden porque han vivido experiencias similares, y saben que pueden contar el uno con el otro sin miedo a ser juzgados o incomprendidos. Asterisco asterisco el rol de los proyectos compartidos, forjando lazos en el set asterisco asterisco. Además de la presión mediática, otro factor que ha contribuido a fortalecer su amistad es el hecho de haber trabajado juntos en varios proyectos. Pasar largas horas en el set de grabación, enfrentarse a desafíos creativos, compartir momentos de tensión y de alegría, todo esto crea un vínculo especial entre los compañeros de trabajo. Imaginen la situación, están grabando una escena dramática, tienen que transmitir emociones intensas, tienen que confiar plenamente en su compañero para que la escena funcione. En ese momento se crea una conexión a un nivel muy profundo, una conexión que va más allá de las palabras. Burak y Neslihan han experimentado esto en repetidas ocasiones. Han compartido momentos de vulnerabilidad, se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles y han celebrado juntos los éxitos. Esta experiencia compartida ha forjado una relación de confianza y respeto que es muy difícil de romper. Asterisco asterisco analizando las declaraciones públicas, claves ocultas en las entrevistas asterisco asterisco. Otra forma de entender la relación entre Burak y Neslihan es analizar sus declaraciones públicas.
A lo largo de los años, ambos han dado varias entrevistas en las que han hablado sobre el otro. Si leemos entre líneas, podemos encontrar pistas sobre lo que realmente sienten. Por ejemplo, Burak siempre ha destacado la profesionalidad y el talento de Neslihan. Ha dicho que es una actriz muy dedicada, que siempre se esfuerza al máximo y que tiene una gran capacidad para conectar con el público. Estas son palabras de admiración y respeto, pero también de cariño y aprecio. Neslihan, por su parte, ha elogiado el sentido del humor y la amabilidad de Burak. Ha dicho que es un compañero muy divertido, que siempre la hace reír y que es muy fácil trabajar con él. Estas son palabras de gratitud y afecto, pero también de confianza y cercanía. Asterisco asterisco la química en pantalla, reflejo de algo más profundo, asterisco asterisco. Por supuesto, uno de los aspectos que más ha alimentado las especulaciones sobre la relación entre Burak y Neslihan es la química que se percibe en pantalla. Cuando los vemos juntos, hay algo que hace clic, algo que nos atrapa y nos hace creer que hay algo más que una simple amistad. Pero, ¿es realmente así? ¿Es posible que esa química sea simplemente el resultado de su talento como actores? Es una pregunta difícil de responder. Es cierto que ambos son muy profesionales y que saben cómo crear personajes creíbles y convincentes. Pero también es cierto que la química no se puede fingir. Es posible que la química que vemos en pantalla sea el reflejo de una conexión real, una conexión que va más allá de la amistad, pero que no necesariamente tiene que ser romántica. Es posible que Burak y Neslihan sientan una atracción mutua, pero que hayan decidido no llevar su relación a ese nivel por diversas razones. Asterisco asterisco el factor tiempo, un futuro incierto asterisco asterisco. Y hablando de razones, es importante tener en cuenta el factor tiempo. Como dije antes, el futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Quizás en algún momento Burak y Neslihan se den cuenta de que sus sentimientos han evolucionado y decidan dar un paso más en su relación. Pero también es posible que su amistad siga siendo la base de su relación y que nunca se convierta en algo más. Al final, la decisión es suya y debemos respetarla. Lo importante es que sean felices y que se sientan cómodos con la forma en que se relacionan. Asterisco asterisco conclusión, respeto y empatía ante todo asterisco asterisco. En conclusión, la relación entre Burak y Neslihan es compleja y multifacética. Es una amistad sólida y valiosa basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Es una relación que ha sido moldeada por la presión mediática, los proyectos compartidos y las experiencias personales. Es posible que haya una conexión más profunda entre ellos, pero también es posible que no. Lo importante es que respetemos su privacidad y que no los presionemos para que sean algo que no son. Recordemos que son personas con sentimientos y que merecen ser tratados con empatía y comprensión. Así que la próxima vez que veáis un rumor o una especulación sobre Burak y Neslihan, os invito a que lo penséis 2 veces antes de creéroslo. Recordad que la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece. Y recordad que la amistad también es una forma de amor muy valiosa. Espero que este análisis en profundidad os haya ayudado a entender mejor la relación entre Burak y Neslihan. Quiero agradeceros de nuevo por haber visto este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.